Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase del capítulo de probabilidades. El día de hoy vamos a hablar acerca del otro tipo de variable aleatoria que vamos a conocer, que se llama variable aleatoria continua. Hasta el momento solamente habíamos visto las variables aleatorias de tipo discretas que contienen valores positivos y enteros particularmente. Entonces, lo más importante de todo esto, a modo de repaso, es que la suma de las probabilidades es igual a 1. Recordemos que las variables aleatorias toman valores enteros, ¿cierto? Y cada una de ellas tiene una probabilidad definida. Puede ser algún valor en particular o bien puede ser una, una función matemática. Entonces, conocimos dos conceptos. El primero es función de probabilidad, que es la probabilidad asociada a cada valor de la variable aleatoria x, y se denota como p de x. Es la probabilidad exacta de cada valor. En cambio, la función de distribución es la probabilidad acumulada de x, es decir, la suma progresiva de las probabilidades hasta el valor que nos menciona. Entonces también debían cumplir ciertas propiedades. Además de eso, vimos lo que son la esperanza, que es el promedio, y la varianza. Por un lado, la esperanza es la sumatoria de las probabilidades, ¿cierto? Multiplicada por el valor correspondiente. Y la varianza, que es la esperanza de x menos la media al cuadrado. Pero nosotros la podíamos calcular como la esperanza cuadrática menos el cuadrado de la esperanza obtenida en la parte de arriba. La esperanza cuadrática es la suma de los datos al cuadrado multiplicado por la probabilidad de cada valor. Entonces, esto es lo que vimos principalmente en lo que respecta a variable aleatoria discreta. Ahora vamos a hablar de lo que es una variable aleatoria continua. Si tú ves esta imagen, ¿cierto? A lo mejor la puedes interpretar de alguna manera distinta. Pero en este caso, mira, la variable aleatoria continua corresponde a una variable que toma valores en números reales. En este caso, la probabilidad de un valor en particular es cero. Acá no nos sirve hablar del valor individual de una probabilidad, sino que tomar intervalos reales y esas porciones, ¿cierto? Van a corresponder a las probabilidades dentro de la gráfica. Esta es una variable continua, cualquiera, ¿cierto? Y esta figura de aquí define, en cierto modo, las probabilidades que vamos a calcular. Entonces, lo que conviene hacer, como les acabo de decir, es medir dentro de intervalos. O sea, esta región de color rosado es el área bajo la curva y esa se define como la probabilidad de que la variable continua x esté entre a y b. Entonces, la pregunta que se puede uno hacer en esta parte es, ¿cuánto vale el área total? Puedes ponerle pausa a este video, pensar un poquito y luego vas a tener la respuesta. Bueno, en este caso, la respuesta es que el área completa de la curva de probabilidades es igual a 1, y eso siempre ocurre. A diferencia de las variables discretas, que ahí la suma de las probabilidades individuales es igual a 1. Acá es el área bajo esta curva de color azul. Por lo tanto, esta área va a representar una porción de la figura completa, por lo tanto va a tener una probabilidad que está entre 0 y 1. Entonces, el primer concepto que vamos a conocer acá se llama la función de densidad, que no es otra cosa que la curva que genera la línea de contorno. La única utilidad que tiene esta función es precisamente definirnos cuál es la forma que va a tener la distribución, y se denomina f de x. Acá hay un par de ejemplos de otras funciones de densidad. Por ejemplo, esta está definida por una recta, dada por 4m. ¿Ok? Entonces, el área de este rectángulo es igual a 1. Acá tenemos otra función de densidad conformada por dos rectas, una con pendiente positiva, otra con pendiente negativa y una base. Este triángulo tiene área igual a 1 también. Entonces, si ustedes observan, la función de densidad no tiene por qué ser una curva como esta. Puede ser una línea recta, puede ser dos líneas rectas unidas en el mismo punto, o incluso una cosa más irregular como esta que ustedes ven aquí. La regla es principalmente que el área completa valga 1. La forma que tenga no nos importa mucho.
Acá hay otro caso que es muy parecido al ejemplo inicial. ¿Ya? Tenemos una curva que es bastante simétrica, tiene una altura más o menos importante, y a los costados, ¿cierto? Ya va decayendo hasta cero. ¿Ok? Esta también es una variable continua que vamos a ver en el siguiente capítulo. Bien, entonces, en lo que respecta a definición formal, primero tenemos la función de densidad. En este caso es la función que describe la curva para la variable aleatoria x en su dominio, el intervalo AB, que pertenece a los reales, y se denota como f de x. Entonces, cualquier f que se postule a ser función de densidad de probabilidad tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que siempre tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Es decir, la gráfica siempre tiene que estar por encima del eje X, nunca por debajo. Y la segunda es que la integral completa de la gráfica tiene que ser igual a 1, sea como sea esta función, ya sea una línea irregular, ya sea una curva o bien una recta. Luego, las probabilidades, en este caso, solamente son válidas en el caso de las funciones de probabilidad acumulada, que en este caso se le denomina solamente función de distribución, que se define muy parecido a la anterior en la discreta, o sea, es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, o bien desde el menos infinito al x y calculamos en este caso la integral. ¿Ya? Acá la diferencia es que no tenemos la suma individual de los valores, acá la acumulación se produce con la integral. Entonces, si tú tuviste cálculo 2, vas a tener que acordarte de algunas integrales para poder resolver estas cosas. Lo bueno es que acá en este curso, ¿cierto? No atacamos necesariamente integrales complicadas, solamente algunas de polinomios, algunas exponenciales, etcétera. ¿Ya? No nos metemos con integrales complicadas, por lo tanto, basta con que repases un poquito algunas reglas de integración. Entonces, en el caso continuo, variable en los números reales, una variable aleatoria x está caracterizada por, primero, su función de densidad, que es la que le da la forma a la curva. Y la otra es la función de distribución acumulada, conocida como f mayúscula, que representa el área desde menos infinito hasta un valor de x. Bien, entonces, recordando algunas cosas de cálculo 2, ¿cierto? El área bajo la curva entre dos valores reales se define como la integral definida de la función, en este caso, de densidad. Entonces, esto es más que nada definición de integral. Un teorema que es bastante importante es el siguiente, miren. La probabilidad de que x se encuentre entre a y b, incluyendo a ambos valores, es la misma que se encuentra entre a y b sin considerarlos, o bien que esté entre a y b solamente considerando a, o que esté entre a y b solamente considerando a b. Estas cuatro probabilidades son equivalentes, puesto que la probabilidad individual, o sea, la integral de a hasta a o de b hasta b es cero. ¿Ya? Eso también es una parte del cálculo 2. ¿Sí? La integral definida sobre el mismo número es igual a cero. Por lo tanto, da lo mismo si es menor o igual o menor. Bien, ya que tenemos todo esto, ¿cierto? Si quieres puedes pausar este video, volver atrás, ¿cierto? Repetirte la explicación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, tenemos una función definida por una constante y la x está definida entre 0 y 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos esta otra situación en la que es 0 para cualquier otro caso. O sea, para cualquier otro valor que esté fuera de este rango es 0. Entonces, nos piden 5 cosas. Primero, que comprobar de que la f de x es función de densidad. Es decir, comprobar las dos condiciones. En la B es encontrar la función de distribución, f mayúscula. Luego, la C, la D y la E es cálculo de probabilidades. Vamos con cada uno de ellos. Primero, comprobar de que la función f de x es de densidad. En este caso no es tan difícil. Si ustedes se dan cuenta, es integrar en todo el dominio de los reales la función, que en este caso es integrar un tercio entre menos infinito e infinito. Entonces, en este caso, la x está únicamente definida entre 0 y 3. Para cualquier otro valor es 0, por lo tanto,
Lo que ocurra antes o después de estos valores no interesa tanto porque la integral vale cero. Entonces, la integral únicamente la vamos a definir entre 0 y 3. Y luego procedemos como una integral común y silvestre. En este caso, como es la integral de una constante, esta sale de la integral y adentro nos queda la integral de 1 por dx. Por regla de integración, la antiderivada de 1 es x. Y luego esta se evalúa entre 3 y 0. Esto significa 3 menos 0 y 3 dividido por 3 es igual a 1. Por lo tanto, comprobamos la condición de que es la integral completa igual a 1. Por supuesto, como es una constante mayor que 0, no es necesario probar de que es mayor o igual que 0. La D nos pide calcular la función ahora de distribución, la f mayúscula. Bueno, por definición, ¿cierto? Debemos integrar la función de densidad, un tercio, sobre todo el dominio real hasta un valor x. Es decir, los límites de integración van desde menos infinito hasta el x. Aquí lo conveniente es cambiarle la letra a la integral. No podemos poner f de x, siendo que uno es el x es límite de integración. Por lo tanto, le ponemos una t. Es decir, la integral es de menos infinito a x, de un tercio, pero de t. Lo mismo que antes, como x o t en este caso está solamente definido en el intervalo del 0 al 3, lo que ocurra antes o después de esto no interesa tanto. Por lo tanto, podemos definir desde 0 hasta x. Por lo tanto, la integral de 0 a x de un tercio de t es un tercio por la integral de 1 de t. La integral de 1 de t es t evaluada entre x y 0. Hacemos el reemplazo correspondiente, luego restamos, dividimos por 3 y nos da x tercios. Entonces, cuidado acá. Aquí lo más conveniente es definir la función de distribución por tramos. Primero lo que está antes del 0, luego entre 0 y 3, y luego después del 3. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque claro, hasta antes del 0 nunca añado nada, por lo tanto la función de distribución siempre va a ser 0. Entre x igual a 0 e x igual a 3, obtuvimos x tercios, por lo tanto la función sí depende de x en este tramo. Y luego, cuando x es superior a 3, siempre va a ser 1, pues, digamos, estamos hablando de función de probabilidad acumulada, por lo tanto, ya que alcanzamos el máximo posible, cualquier valor hacia adelante siempre va a ser 1. Ok, ahora la letra C nos pide encontrar la probabilidad de que x sea menor que 1. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es integrando directamente la función de densidad entre 0 y 1, calculando el área bajo la curva, como lo vimos en la gráfica. Esto nos da un resultado de un tercio. La otra forma de hacer esto es utilizar la función de distribución propiamente tal. ¿Por qué lo podemos hacer acá? Bueno, porque como dice la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, esto es igual que menor o igual que 1, y eso es definición de la función de distribución. Por lo tanto, es solamente reemplazar en x tercios, y eso es un tercio. Nos da el mismo resultado. Luego, en la letra D, nos pide determinar la probabilidad de que x esté entre 1,5 y 3. Una forma es integrando f desde 1,5 a 3, como usualmente lo hacemos, el área bajo la curva. Esta área bajo la curva, ¿cierto? Calculamos la integral de forma usual y nos da 1,5 dividido por 3, que es un medio. Ahora, utilizando la f de x, ¿cierto? Acá digamos que utilizamos el teorema de los intervalos. Esto es equivalente a decir x está entre 1,5 y 3 con menores iguales, y eso es f de 3 menos f de 1,5. O sea, tomo el área hasta el 3 y le quito el área hasta antes del 1,5. Recordemos que después del 3 siempre es 1, y eso lo podemos convertir a 3 tercios menos 1,5 tercios. Eso nos da 1,5 tercios, que es un medio. O sea, nos tendría que dar el mismo resultado. Entonces, esto, dependiendo de cómo es la función de densidad, lo podemos hacer de dos formas distintas. En algunos casos conviene hacerlo así, por su facilidad para integrar, y en otras nos conviene la f
cuando ya nos dan la función lista. La última es exactamente lo mismo, integrando el área bajo la curva entre 2 y 4, ¿ya? Pero cuidado aquí. Aquí aparece 4. La variable va desde 0 a 3. Entonces, acá lo que nos conviene hacer es subdividir esta integral primero entre 2 y 3, que es donde está el intervalo del 1/3, y luego de 3 a 4, donde ese valor es 0. Acuérdense de cómo estaba definida. Entre 1 y 3 era 1/3 y era 0 en cualquier otro caso. Por lo tanto, aquí se incluye aquel caso. Entonces, esta integral es automáticamente 0. Por lo que nos queda solamente evaluar esta otra integral de aquí, entre 1/3, perdón, de 1/3 entre 3 y 2. Integramos de forma usual, ¿cierto? Y nos da 1/3. Lo mismo sucede si ocupamos las f. ¿Ya? La probabilidad entre 2 y 4, ahora utilizando las f, nos quedaría así. F de 4 menos f de 2. F de 4 sabemos que vale 1 porque para cualquier valor superior a 3 es 1. Y f de 2 está entre 0 y 3, por lo tanto se reemplaza en x tercios y nos queda 2 tercios. 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Por lo tanto nos da exactamente de la misma forma. En este caso, también podemos definir la esperanza y la varianza de una variable aleatoria continua. En el caso discreto era la sumatoria de x por la probabilidad de x. Acá es la integral de x multiplicado por la función de densidad de x. En el caso de la varianza, era la esperanza cuadrática menos el cuadrado de la media. Y en este caso la esperanza cuadrática es la integral de x cuadrado por la función de densidad de x. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acá la función de densidad es lambda por 1 menos x y está únicamente definida entre 0 y 1 sin incluir el 1. Por lo tanto, si nos dicen únicamente esto es porque es 0 en cualquier otro sitio. Y como consecuencia, en la función acumulada, antes del 0 es 0, aquí irá con cierta función y del 1 en adelante va a ser 1. Entonces lo primero que nos piden es calcular el valor de lambda. Luego encontrar la esperanza y luego la varianza. En primer lugar, para determinar el valor de lambda, debemos resolver la integral y luego igualar el resultado a 1. ¿Ok? Entonces, esta es una integral común y corriente. Lambda sale para afuera de la integral. Se integra 1 menos x entre 1 y 0. Y eso nos da lambda partido por 2. En definitiva, al igualarlo a 1, nos queda que lambda vale 2. Y la función de densidad que estaba escondida era, en vez de lambda por 1 menos x, es 2 por 1 menos x. Y con esto ya comprobamos que vale 1, por lo tanto, con esta nos quedamos. 2 por 1 menos x. En el caso de la b, nos pide calcular la esperanza de x. Para esto usamos la definición esperanza que acabamos de leer. La esperanza de x es la integral de x por la función de densidad de x entre 1 y 0, porque ahí está definida la función únicamente. Eso significa que integramos 2x por 1 menos x de x. Le agregamos este x a la función original. El 2 sale para afuera, integramos la función que quedó dentro, reemplazamos entre 1 y 0, hacemos la resta y nos da 1/3. Por lo tanto, el promedio de esta variable x es 1/3 o 0,333. ¿Okay? Esto no es una probabilidad, esto es un promedio. ¿Perfecto? Puedes pausar este video, leer la integral con más calma y poder comprender lo que hicimos. Ahora, para la varianza de x, en primer lugar debemos calcular la esperanza cuadrática, que al igual que en la anterior es x cuadrado ahora multiplicado por la función de densidad. Es decir, la integral de 2x cuadrado por 1 menos x. Aquí integramos de la misma manera, el 2 sale de la integral, nos queda x cuadrado menos x cubo, ¿cierto? La función la integramos, reemplazamos entre 1 y 0, hacemos la resta y nos queda 1/6.
esta es la esperanza cuadrática. Luego, la varianza de X va a ser esta esperanza cuadrática menos el cuadrado de la esperanza anterior. Es decir, un sexto menos el cuadrado de un tercio. Y eso da 1 entre 18 como varianza. Entonces, con esto se puede sacar la desviación estándar, que es la raíz de este número, y se puede sacar también el coeficiente de variación, de igual manera que antes. Bien, con esto cerramos la clase, pero también cerramos el capítulo. En este capítulo aprendimos probabilidades, aprendimos cómo se definen las probabilidades, además las maneras de representarlas, las maneras de calcularlas, vimos teoremas sobre conjuntos, sobre distintos eventos, además de teoremas de unión, intersección, complemento. También vimos probabilidades condicionales, eventos independientes, probabilidad total y probabilidad con el teorema de Bayes. Luego vimos variables aleatorias discretas y continuas. En cada una de ellas se definen con ciertas reglas y además vimos esperanza y varianza para cada una de ellas. En el próximo capítulo, el número 3, vamos a ver modelos probabilísticos, es decir, modelos que se han ido desarrollando a través de la historia que hasta el día de hoy podemos utilizar para aprender más acerca de cómo calcular probabilidades.